Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buenos días, jóvenes. Como saben, yo soy la profesora Marisela Canchear Zápalo y soy responsable de la asignatura de Español 2 junto con la profesora Eliane Tuscanga Torres. Y el día de hoy yo voy a estar con ustedes en esta clase, pero antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes un texto que a mí en lo personal pues, me agrada, me agrada. Es bonito, más que bonito, un poco triste, ¿no? Pero es una historia que vale la pena. Esta historia es de un autor que se llama Efraín a la Triste Nava y el texto se llama El Matricida. Entonces, pues bueno, voy a iniciar y así es que espero les guste esta lectura. Sobre el banquito gris del acusado se encuentra un hombre de mirar perdido y de ver su semblante entristecido, el corazón se siente apesarado. Hundida entre las manos la cabeza y sumido en el mar de sus sollozos ante la ley brutal y curiosos que mofándose están de su tristeza. Grave y sereno el juez. Fruncido el ceño, impasible se encuentra en el estrado. Sin embargo, en la faz del magistrado se adivina un pesar jamás dominio. El turno es del fiscal. Con voz de trueno, ante la turba hostil de odio cegada, lanza su acusación de hiel cargada, cual lanza la serpiente su veneno. Ahí lo tenéis, señores, es la bestia, el hombre sin entrañas, el ladino, el ser más despreciable, el asesino, el que priva de la vida sin molestias. Es un chacal, malvado y truculento, un dente sin piedad, un matricida, quien con sus propias manos arrancó la vida de la mujer que le brindó el sustento. De la mujer que lo veló de niño, de la mujer que lo forjó en su sangre, de esa mujer que como toda madre le arrulló alguna vez en su corpiño. ¿Y cómo le paga? ¡Qué cruel delito! ¡Qué injusticia sin par! ¡Qué cobardía! Arrancarle la vida en forma impía. Señores, este ser es un maldito. Es un chacal. Y al condenarlo en su suerte, que se cumpla la ley en su persona. Y si Dios su pecado le perdona, que la justicia lo condene a muerte. Cayó el fiscal. La turba enardecida, con un rugido feroz, gritó al momento: ¡muera, muera! Pero antes al tormento, que muere el indeseable matricida. Habla por fin el juez desde su estrado, imponiendo silencio al ruido hecho. Y dice: todo ser tiene derecho que hable sobre el asunto del acusado. Anegados los ojos por el llanto, la faz ajada insurta la cabeza. Jamás he visto tan fatal tristeza. Jamás he visto sufrimiento tanto. Yo soy el asesino, la he matado y juro ante Dios no me arrepiento. Y si por ello me aplican cruel tormento, por su dicha lo doy por bien empleado. Mas mienten los que dicen que con saña a mi madre maté. Miente la plebe. Yo la maté sin dolor. La maté con amor y así no daña. La maté con ternura, suavemente. Se extinguió su existencia tormentosa, cual leve palpitar de mariposas, y abandonó la vida dulcemente. Dulcemente murió, cuánto la quise. Difícil es medir lo que es cariño. Maté a quien me arrulló cuando era un niño, y sin embargo,
es amor porque lo hice. ¿Cuántos de los hipócritas humanos a quien yo supliqué pidiendo ayuda, hoy me escarnecen con terrible duda y todavía pretenden ser cristianos? ¿Cómo sufrió mi madre, pobrecita, con dolores atroces en el pecho, implorándole a Dios desde su lecho, sufriendo aquella enfermedad maldita? Jamás he de olvidar aquella noche en que gritando de dolor me dijo: mátame por piedad, mátame, hijo, y no esperes de mi alma ningún reproche. Yo bendigo tu mano, hijo de mi alma, mátame ya y dame sepultura. Yo sé bien que mi mal no tiene cura. Mátame por piedad, dame la calma. Ese grito salvaje y lastimero, que anhelaban la muerte suplicante y taladraban mi alma cada instante. Mátame, hijo, Dios mío, ¿por qué no muero? Y se ofuscó la luz de mi conciencia. Y dejé de ser hijo, fui verdugo y le arranqué del sufrimiento el yugo. No le quité, señores, la existencia. Lo demás ya lo saben. ¡Qué tortura! Ya no soporto del dolor el peso. Y aquí me encuentro ante vosotros preso. Es mi única pasión la sepultura. Mas no es la ley quien deberá juzgarme. Aunque si soy culpable de eutanasia, no se van a reír de mi desgracia. No lo harán, porque yo voy a matarme. Y una daga sacó de la cintura. En el pecho clavóse con violencia y al cielo gritó: Señor, clemencia. Y se borró de su rostro la amargura. Y así termina la existencia agita de un hombre que de amor es matricida. Y deja en los anales de la vida una historia de amor con sangre escrita. Bueno, entonces como se dan cuenta, chicos, esta historia pues fue triste, ¿no? Pero también es una historia que nos lleva mucho a la reflexión. Y bueno, después de haber compartido con ustedes este pequeño texto, bueno, me gustaría saber si se imaginan de qué se va a tratar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué piensan? Si pensaron que era de la lectura en voz alta, pues ¿qué creen? Así es. Ese es nuestro tema de esta ocasión. Es precisamente esa compartir, como vemos aquí, compartir lectura de textos. También nos vamos a ver que este texto se encuentra en el ámbito del estudio, ¿ok? El aprendizaje esperado que nosotros pues, necesitamos alcanzar después de esta clase, de realizar los ejercicios adecuados, es que comparte la lectura de textos, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar. Dice, ¿qué debo hacer para realizar una buena lectura? Pero recuerden que la lectura en voz alta no es lo mismo que realizar una lectura para sí mismo, o sea, para nosotros mismos no es lo mismo, ¿ok? Cuando nosotros leemos para otras personas, tenemos que desarrollar diferentes habilidades, ¿ok? Entonces, sí es muy importante aprender a leer de una forma, pues, en la que las otras personas, pues, nos presten atención y que atraigamos su atención precisamente, ¿no? Entonces, el poder realizar un tipo de estas lecturas así, es que nos va a ayudar mucho en poder ser pues, personas más seguras, que nos podamos desarrollar un poco más frente a un público sin pena, ¿no? Porque como les dije, vamos a tener un poco más de seguridad en nuestras personas. Pero bueno, vamos a regresar a la pregunta. ¿Qué debo hacer para realizar una buena lectura?
Pues en primer lugar, lo que debo de hacer es seleccionar el texto que yo voy a manejar en esta lectura, ¿no? Aquí, por ejemplo, primero tengo que saber, para seleccionar, primero tengo que saber a qué público me voy a dirigir, ¿ok? Más bien, en qué evento o momento voy a compartir la lectura. Es decir, lo voy a compartir en un festival de Día de las Madres, lo voy a compartir en, no sé, en Navidad, en el Día del Padre. ¿En qué momento? O si simple y sencillamente lo voy a compartir en un día normal con mis compañeros en el salón de clases. Entonces, hay que checar que el evento o el momento tiene mucho que ver en la selección del texto. También tenemos que ver la calidad del texto que vamos a compartir. Cuando nosotros vayamos a seleccionar ese texto, tenemos que ver la calidad. Es decir, yo voy a ver si está bien estructurado el texto, si se entiende, si es bueno el texto, si tiene un buen contenido, qué tan bueno es el texto que voy a compartir. También es que yo tengo que tomar en cuenta, al destinatario, ¿ok? Al destinatario, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ver si el tipo de texto que yo voy a compartir es un texto que le va a llamar la atención. Aquí igual puede ser que yo comience a ver si voy a compartir una fábula, voy a compartir un cuento, voy a compartir una novela, un reportaje, una noticia, un poema, inclusive una reflexión, un ensayo. Hay un mundo de tipos de textos que voy a poder manejar, pero aquí tengo que tomar en cuenta siempre al destinatario, porque no es lo mismo escoger un texto para unos niños de preescolar a escoger un texto para unos adultos, ¿no? Porque cada uno tiene sus propios intereses. También tengo que tomar en cuenta la claridad de ese texto que yo voy a seleccionar. Es decir, si el vocabulario que utiliza es el adecuado, porque si no es el adecuado, entonces pues no debo de utilizarlo, porque la gente que me va a escuchar no va a entenderlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es claro. Entonces, ese punto hay que tomarlo muy, muy bien, ¿ok? En cuenta. Otra cuestión que debemos de tomar en cuenta al seleccionar el texto es la sencillez, es decir, la forma en la que está organizada las oraciones, si están bien estructuradas, de tal manera que sea coherente. Y este va de la mano también con la claridad, ¿ok? Entonces, estos puntos, que son 5, no los podemos perder de vista al seleccionar un texto. Es lo primerito que debemos de hacer antes de compartirlo. ¿Por qué? Porque no podemos compartir una lectura si no tenemos un texto, un buen texto, ¿ok? Que creamos que les pueda servir. Entonces vamos a continuar. ¿Qué viene después de haber seleccionado el texto? Bueno, pues ahora viene la preparación de la lectura. ¿Y qué es lo que involucra? Pues estudiar el texto. Así de simple y sencillo. Porque, por ejemplo, yo no puedo dar a entender una historia a otras personas a quien yo se las voy a compartir si primero yo no lo entiendo. Yo tengo que entender cuál es el mensaje que el autor quiere dar. Porque si yo lo entiendo y yo sé cuál es el mensaje que el autor quiere dar con su texto, entonces yo voy a saber qué tonos voy a manejar, ¿no? Porque a veces los textos son diferentes las tonalidades, no podemos manejarnos en un solo nivel de voz, sino tenemos que ir subiendo, bajando e irlo moderando según sea el caso. Y dentro de este estudio también va a entrar las palabras desconocidas. Es decir, si yo leo el texto y yo veo que hay algunas palabras que yo no conozco, entonces yo tengo que investigar en los diccionarios, en internet, en las enciclopedias, en cualquier lugar, tengo que investigar qué es lo que significa, porque eso también me va a ayudar a seguir comprendiendo el texto. Yo no puedo decir una palabra que no comprendo, ¿ok? Porque tengo que, pues, transmitir el mensaje como debe de ser. Nos regresamos un poco a los tonos que yo les mencionaba. Los tonos no solamente subir y bajar, sino también aquí yo me tengo que dar cuenta
si el autor en ese momento quiere expresar tristeza, en este caso el texto que yo leí, si quiere expresar tristeza, quiere expresar enojo, indignación, ¿qué es lo que quiere expresar el autor? ¿No? Por eso tú tienes que leer el tuyo y tienes que ver cuáles son las tonalidades que tienes que manejar, ¿ok? Y bueno, aquí también entra en los tonos, si es un cuento, por ejemplo, ahí tú sabes que en los cuentos pues existe la intervención de los personajes hablan en los textos. Y si eso pasa, entonces tú tienes que ir dándole vida o tu voz a esos personajes. Y eso precisamente son los tonos. Y para que tú puedas hacer esto, pues claro está, tienes que hacer unas anotaciones. O sea, durante el momento en el que tú estás estudiando ese texto y te estás preparando, puedes ir a hacer todas las anotaciones que tú necesites hacer, todas, todas, todas en tu texto. De todas formas, tu público no va a ver el texto. O sea, ellos no saben si tú hiciste anotaciones ahí. ¿Okay? Esos son para ti y son anotaciones que te van a servir. Por ejemplo, tú puedes poner, no sé, Pepito está triste o hay que leer esta parte riendo, esta parte enojado, esta parte y vas subrayando según sean las tonalidades que vayas a manejar. Okay, o lento, ponle pausa, o no sé, tú puedes ir haciendo todas las anotaciones que te estoy diciendo en tu texto. Y eso, créeme que te va a ayudar bastante cuando estés frente al público ya leyendo. ¿Ok? Y bueno, el estudiar también te va a ayudar a saber qué tipo de gestos vas a hacer. Porque cuando tú haces una lectura, tienes que hacer gestos, porque los gestos te van a ayudar a transmitir esos sentimientos que el autor deposita en el texto. Y al transmitir esos sentimientos, pues claro está que lo vas a hacer muy entendible y lo vas a hacer atractivo para las personas. Porque ¿qué hubiese pasado si yo les hubiese leído el texto así con mi cara? Toda, ¿no? Así, sin hacer ningún gesto. Pues no, o sea, yo tenía que poner cara de enojo porque el fiscal estaba acusándolo. Entonces, por eso hay que ir poniendo, si está triste, la señora está suplicando que pues le quiten el sufrimiento, entonces tengo que hacer un gesto que demuestre ese sentimiento. ¿Okay? Que eso también le va a dar más le va a dar más, ¿cómo decirlo? Le van a poner un toque de realidad a la historia, ¿no? Que lo haga atractivo. ¿Qué sigue después de haber preparado tu lectura y de haber estudiado, más bien de haber estudiado y de haberlo preparado? Pues ahora viene la segunda parte, que es ensayar. ¿Ok? Entonces, yo voy a ensayar, en el ensayo yo voy a desarrollar varias habilidades. Entre esas habilidades que yo voy a ir desarrollando a lo largo de todo mi ensayo, pues van a ser, en primer lugar, la dicción. Pero primero hay que saber entonces qué es la dicción para que tú puedas desarrollar esa habilidad. ¿Okay? Entonces, la dicción es, más bien es la articulación de las palabras, es la pronunciación adecuada de cada una de esas palabras. Y obviamente para hacer esa pronunciación adecuada, tienes que abrir los labios bien, porque si tú lees entre labio y no vas gesticulando bien, entonces no van a salir las palabras de manera adecuada y no te van a entender lo que estás diciendo. Tienes que hablar un poco más lento en tu lectura. ¿Ok? Bueno, luego aquí vemos la fluidez. Y aquí aquí la fluidez nos va a ayudar a enlazar las palabras o las frases. Es decir, que salga de manera natural, pero que tampoco aquí haya un tiempo muerto, o como comúnmente lo decimos, que no, ¿cómo decirlo? Que no haya tiempo muerto, que no te estés trabando a cada rato, no debes trabarte en una lectura. ¿Ok? Luego está el ritmo. Aquí en el ritmo nosotros vamos a ver cuál es la velocidad adecuada que nosotros tenemos que irle dando al texto, ¿ok? No podemos ir a prisa, 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 pero tampoco podemos ir súper lento porque vamos a fastidiar a nuestro público. Tenemos que buscar un intermedio, ¿ok? Luego también aquí tenemos los tonos, que era lo que les mencionaba antes, subir, bajar, risa, llanto, enojo,
prestarle tu voz a los personajes. A eso se refiere. Volumen de voz es el nivel de la voz que vas a manejar. Aquí depende también de si cuando vayas a leer estás usando micrófono. Si no estás usando micrófono, entonces tienes que visualizar de qué tamaño es el lugar en el que tú vas a leer o para cuántas personas vas a leer. Porque si tu espacio es muy grande, tienes que levantar más la voz. Si es pequeño, entonces no necesitas levantar tanto la voz. Por eso tienes que observar para saber qué tono vas a manejar. ¿Okay? Más bien qué volumen vas a manejar. Y también está la corporalidad. La corporalidad también, al igual que los gestos y el tono de voz, es muy importante. Porque cuando tú lees tienes que mover las manos, si te es posible caminar de un lado a otro, pero no moverte con exceso. Porque si tú te mueves con exceso en una lectura, los vas a distraer a todos. No te van a prestar atención, sino van a prestar atención a tus movimientos bruscos y toscos, ¿ok? Bueno, pues entonces yo te voy a dar unos tips. Después de que te he dicho cuáles son las habilidades que tú debes de ir pues desarrollando, que seguramente muchos de ustedes ya tienen esas habilidades, ¿eh? Pero si no, no importa, ahorita es el momento de poderlos obtener. Voy a dar unos tips para que puedas leer con facilidad pues, frente a un público, ¿ok? El primer tip es ensayar frente al espejo, para que tú te mires y tú veas qué movimientos sí te van a servir o cuáles no, cuáles son de distracción. Pedirle a alguien que te escuche, o sea, dile a alguien de tu entera confianza que te escuche, pero que sea una persona que realmente te vaya a dar una crítica. Porque si solo te escucha y te dice, ay, qué bonito leíste, me gustó, no es una ayuda. Tienes que buscar a alguien que realmente te haga una crítica constructiva y te ayude a mejorar. ¿Okay? Grábate. Eso también es importante. Si no quieres que nadie más te escuche antes del día, pues grábate, luego escuches la grabación y tú te vas a ver ahí y tú solito te vas a ir corrigiendo. No hay un mejor juez para nosotros que nosotros mismos, ¿no? Y por último, era lo que yo les mencionaba, anotar en el texto las emociones que debes transmitir. ¿Ok? Entonces, bueno, yo espero realmente que ustedes pongan en práctica todas estas cuestiones de la lectura en voz alta. Es muy bonito aprender a leer así. Y si te es posible, graba una lectura, prepárala y grábala y mándanoslas a nuestro correo. No es una actividad que estemos pidiendo como para evaluar, pero sí sería muy bonito que nosotros te pudiéramos escuchar. A mí me encantaría muchísimo escucharte porque yo sé que hay muchos que tienen talento. Y bueno, gracias por tu atención y te dejo aquí en la pantalla los correos electrónicos de la Miss Elianette y pues mío para que pues te comuniques con nosotros si en algún momento tú tienes alguna duda, ¿ok? Y quieres preguntar algo o si nos quieres enviar tus videos y aunque no seas un alumno al que yo te dé clases, quiero escucharte, ¿ok? Bueno, pues eso fue todo por hoy. Hasta pronto.